Buenos días a todas y a todos. Como hacemos todos los martes que hay Consejo de Gobierno, vamos a darles cuenta de los asuntos que hemos tratado. Me permitirán que empiece esta rueda de prensa trasladando al Gobierno belga la sensación de repulsa del Gobierno de Aragón por los atentados acaecidos esta mañana, que enviemos también nuestra condolencia a las familias de los fallecidos y nuestra solidaridad a todos los heridos y a todas las familias de los heridos. Además de mostrar, desde luego, la repulsa del Gobierno de Aragón contra todo tipo de barbarie, en este caso contra la barbarie terrorista yihadista. Y hecha esta primera introducción, les diré algunos de los asuntos más importantes a nuestro entender que se han tratado hoy en el Consejo de Gobierno. En primer lugar, hemos debatido sobre la carta que ha escrito el presidente del Gobierno de Aragón a los líderes nacionales de los partidos y a todos los diputados y senadores aragoneses, planteándoles lo que Aragón espera y exige al nuevo Gobierno que se forme en España. Saben ustedes que este fue un compromiso que adquirió el presidente del Gobierno en la última sesión del Parlamento aragonés. Sobre ello les hablaré seguidamente. Hemos dado el primer paso también para la tramitación de la nueva Ley de Función Pública, sobre la que el consejero Gimeno se extenderá más. Hemos aprobado también el pago del 25% de la extraordinaria a los trabajadores y trabajadoras de la Administración autonómica. Se ha dado luz verde a dos decretos, un decreto del profesorado interino y otro decreto de escolarización de los alumnos y alumnas aragoneses, y se han tomado dos acuerdos más, uno de ellos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y las comarcas para la prestación de servicios sociales, y otro de ellos del Departamento de Sanidad para la gestión de los desplazamientos de las personas en tratamiento de hemodiálisis en la Comunidad Autónoma de Aragón. Bueno, empezaré por decirles que el presidente del Gobierno ha remitido ya la carta a la que he hecho referencia a los líderes nacionales y a todos los diputados y senadores aragoneses. Nosotros lo hemos hecho fundamentalmente porque lo que queremos de cara a la conformación del nuevo Gobierno es, en primer lugar, defender los intereses generales de los aragoneses, teniendo en cuenta que, defendiendo esos intereses generales, lo que estamos haciendo es, o lo que estamos reivindicando es, la necesidad de construir un país que haga posible un crecimiento equilibrado de todos sus territorios, y además hacerlo en condiciones de igualdad. Porque al Gobierno le parece que no es suficiente con que España crezca como lo está haciendo en estos momentos, sino que es imprescindible que España crezca en términos de equilibrio. Solo creciendo en términos de equilibrio conseguiremos una justa redistribución de la riqueza y conseguiremos ir avanzando en términos de igualdad. Y para crecer en esos términos de equilibrio, nosotros lo que creemos es que en la nueva negociación del Sistema General de Financiación de las Comunidades Autónomas, la voz de Aragón se tiene que oír, y se tiene que oír nítidamente, porque Aragón lo único que está exigiendo es respeto a lo pactado. Es decir, lo que estamos pidiendo de cara a esta nueva financiación autonómica es que contemple los parámetros de financiación de acuerdo con la realidad demográfica que vive nuestra propia comunidad autónoma y de acuerdo con la realidad geográfica que tiene cada uno de los territorios, para asegurar una cuestión que se nos antoja fundamental, que es la prestación básica a todos los ciudadanos españoles en términos de igualdad. Y, desde luego, lo hacemos también, evidentemente, porque estamos obligados a cumplir lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía y lo que dice nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, en esa carta que el presidente ha enviado, se trata de decirle al nuevo Gobierno que se conforme en España que Aragón va a exigir siempre la deuda histórica. Este es un acuerdo al que han llegado todos los partidos políticos aragoneses por unanimidad.
pero que además de exigir la deuda histórica, para nosotros es fundamental tratar con el nuevo Gobierno asuntos bilaterales en un futuro inmediato. ¿Qué asuntos serían estos? En primer lugar, se debería de respetar ese principio de bilateralidad, reuniéndose ya la Comisión Bilateral y cumpliendo o empezando a cumplir lo que dice el artículo 108 de nuestro Estatuto de Autonomía. En segundo lugar, lo que queremos es el cumplimiento del Pacto del Agua, con las inversiones que conlleva este pacto y el respeto al Plan Hidrológico de Cuenca. En tercer lugar, lo que estamos exigiendo es la conclusión de las inversiones que en estos momentos están en marcha. En cuarto lugar, Aragón tiene que ser el cauce institucional para el tendido de puentes entre Cataluña y el resto de España, para solventar ese conflicto que tanta preocupación está generando en estos momentos en nuestro país. En quinto lugar, nosotros creemos que el Gobierno de España tiene que implicarse activamente en la solución del problema de los bienes religiosos mediante el cumplimiento o mediante la aplicación del concordato con el Vaticano. En sexto lugar, nosotros pretendemos que haya inversiones que permitan reforzar la posición de Zaragoza como ese gran nudo ferroviario de transporte de mercancías, unas conexiones ferroviarias tanto con el corredor mediterráneo por Barcelona y Valencia como con el corredor cantábrico-mediterráneo por Pamplona y Bilbao, y con el sur de Francia mediante la reapertura del Canfranc, porque estas son para nosotros, para el Gobierno de Aragón, unas inversiones prioritarias. Y después, en esa misma carta, hablamos de cuál es nuestra posición respecto al problema de la financiación autonómica, como un gravísimo problema que hoy tienen todas las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que nosotros pensamos que el objetivo que nos marca el Gobierno de déficit es sencillamente imposible de cumplir. Observando también, como estamos observando, que la deuda de nuestra comunidad autónoma y la deuda del resto de las comunidades autónomas de nuestro país no deja de aumentar. Por lo tanto, con estas dos cuestiones, el difícil cumplimiento del déficit y un aumento imparable de la deuda, si no hay un nuevo sistema de financiación, lo que estamos poniendo en riesgo es la prestación de servicios sociales. Ponemos en riesgo la prestación de la sanidad y la prestación de la educación en todo el territorio nacional. Por eso, lo que decimos es que es urgentísimo que se haga una reforma de ese sistema de financiación, reforma que, quiero recordarles, el Gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular ya tuvo que realizar en el año 2014 y seguramente por circunstancias internas del propio Partido Popular y también por una situación económica muy compleja, no quisieron o no pudieron acometer. Y nosotros lo que le decimos también al nuevo Gobierno que se conforme es que es fundamental revisar el margen de déficit que el Gobierno permite en estos momentos a las comunidades autónomas. Saben ustedes que Europa nos autoriza a nuestro país, autoriza a España el 2,8%, mientras que el Gobierno de España solo autoriza a las comunidades autónomas un déficit del 0,3%. ¿Eso qué significa? Significa que el ajuste en políticas sociales lo tienen que hacer las comunidades autónomas. Claro, si ese 2,8% autorizado por Bruselas se repartiese entre las administraciones según el peso que cada una de ellas tiene en el gasto público total, ¿qué es lo que pasaría? Pues pasaría sencillamente que Aragón, y de esto sabe mucho el consejero Gimeno, Aragón podría llegar este año a en torno a 340, 350 millones de déficit en vez de los 107 que en estos momentos nos autoriza el Gobierno. Y si eso fuese así, ¿cuál sería la repercusión de cara a los aragoneses? Pues sencillamente que la sanidad, la educación y las políticas sociales las estaríamos garantizando con una mejor calidad de lo que las podremos garantizar, evidentemente, con menos financiación. Finalmente, quiero trasladarles otra cosa que piensa el Gobierno. Nosotros lo que creemos es que en estos momentos la deuda que tienen las comunidades autónomas españolas es sencillamente impagable. Y, por lo tanto, si el Estado no se hace cargo de parte de la misma, la situación de bloqueo que viven las comunidades autónomas es obvia, es evidente. En el caso de Aragón, pues Aragón lo que exige es que la reducción de esa deuda sea proporcional al Producto Interior Bruto
y que no sea proporcional al montante global de la misma, porque eso siempre favorecería a aquellas comunidades que menos esfuerzo han hecho precisamente por contener el gasto. Y, finalmente, lo que expresa el presidente en esta carta es que la política española, el nuevo Gobierno de España, no puede desarrollarse dando la espalda al medio rural. Y para eso, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Gobierno de Aragón, es imprescindible la permanencia de las diputaciones provinciales, así como mantener también una mayor representatividad de las provincias que están menos pobladas en lo que puede ser cualquier reforma electoral que se lleve a cabo. Saben ustedes que ese es un debate también que se está suscitando en estos momentos en todo el país sobre una nueva reforma electoral. El temor que tenemos nosotros es que, evidentemente, nuestras provincias o las provincias más despobladas son las que se queden con mucha menor representatividad y, desde luego, nosotros eso no lo vemos adecuado. Este es, en términos generales, el contenido de la carta que ha enviado el presidente, que me parece que es una carta importantísima sobre la que tenemos que trabajar, porque marca una hoja de ruta de lo que realmente piensa el Gobierno de Aragón y de lo que creemos que tendría que hacer el próximo Gobierno que se conforme en nuestro país. Saben ustedes que esto tuvo oportunidad el presidente de comentárselo directamente a Pedro Sánchez y, por lo tanto, bueno, esperemos que lo que nosotros les decimos a los líderes políticos y a los parlamentarios aragoneses pueda tener una viabilidad en un futuro inmediato. No me extenderé ya mucho más en el resto. Enseguida le pasaré la palabra al consejero para que hable sobre la Ley de Función Pública y la paga extra. Decirles que hay dos decretos que me parece que tienen una importancia capital también en lo que es el sistema educativo aragonés. Es el nuevo decreto de interinos, en el que al final lo que se hace es modificar los baremos para esa lista que existe para que los interinos puedan ocupar su plaza de una manera transparente, de una manera adecuada, evidentemente, a la normativa de función pública aragonesa. De lo que se trata fundamentalmente en ese decreto de interinos es que se fija un término medio entre los anteriores decretos con el fin de equilibrar la experiencia docente de este colectivo de profesores con la nota de la oposición, y al mismo tiempo que se continúan valorando tanto la formación académica como otros méritos de formación, de tal forma que la experiencia docente con este nuevo decreto supone un 45% del total del baremo y la mejor nota obtenida en la fase de oposición de los últimos 3 procesos selectivos supone un 30%. Y ese porcentaje restante, ese porcentaje que falta, se reparte entre la propia formación y otros méritos que aleguen. Y el otro decreto, que es el decreto de escolarización, muy esperado también, fundamentalmente por los padres y madres de los alumnos aragoneses, lo que hace es primar la proximidad al domicilio familiar como un criterio fundamental para elegir centro. El decreto mantiene también la garantía de que aquellos alumnos con hermanos ya matriculados en un colegio tengan prioridad para conseguir una plaza frente al resto, y también hay puntuaciones por familia numerosa o minusvalía reconocida, entre otros criterios que el propio decreto que ustedes tienen en su poder prevé. Y, finalmente, les decía al principio que el Gobierno de Aragón está haciendo también un esfuerzo por que la financiación de las comarcas no sea una cortapisa para el desarrollo de los servicios sociales que están desarrollando, y la mejor prueba de ello es que se acaba de aprobar un acuerdo de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y las comarcas de Aragón para gestionar programas específicos de servicios sociales durante el año 2016. Este acuerdo supone un gasto de 1.868.644 euros y, además de todas las comarcas aragonesas, se extiende también al Ayuntamiento de Huesca, al Ayuntamiento de Calatayud y al Ayuntamiento de Teruel. Y, finalmente, antes de pasar la palabra al consejero Jimeno, les diré también, porque me parece que por la cantidad es importante que lo podamos comentar, esa aprobación de la adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Federación ALCER, es la Asociación Aragonesa para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón,
para la gestión de los desplazamientos de las personas en tratamiento de hemodiálisis en la Comunidad Autónoma de Aragón. Seguramente dirán ustedes que esto es algo que se venía haciendo, es cierto que esto es algo que se venía haciendo, pero no por eso me parece que es menos trascendente, sobre todo para las familias afectadas, que sepan que esa adenda se acaba de aprobar porque tiene ni más ni menos que para el año 16 un importe de 1.125.000 euros. Y con esto termino yo esta primera intervención. Le paso la palabra al consejero Gimeno. Muy bien, muchas gracias, consejero de Presidencia. Buenos días a todos y a todas. Bueno, voy a hablar de dos temas. Fundamentalmente, uno es más breve, el otro un poquito más largo. Sin ninguna duda, muy importante el de la Ley de la Función Pública y quizá más noticioso a veces es lo de la paga extra, aunque es menos importante. Ya saben ustedes que el Gobierno tomó la decisión en su día, cuando presentó el proyecto a las Cortes de la Ley de Presupuestos, llegó a un acuerdo con la mayoría de la Mesa de la Función Pública, que se traduce, para que nos entendamos todos, con la mayoría representada, esa mayoría por el sindicato UGT y CESIF, y llegó a un acuerdo para empezar, para abonar la paga extra que se quitó a los funcionarios, en su terminología, en el año 12, que se hizo, lógicamente, por necesidades financieras en aquel momento y de estabilidad presupuestaria. El acuerdo al que se llegó era un mecanismo en el cual la estrategia planteada por el Gobierno, de acuerdo con los sindicatos, es que no hacía falta abordar en estos momentos una modificación presupuestaria, sino simplemente que íbamos a utilizar la técnica de ir anticipando pagos para ir procediendo a esa paga extraordinaria, y la modificación la haríamos al final del ejercicio. Es decir, como el presupuesto tiene dos pagas extras, se podría anticipar de esas dos pagas extras, se podría ir anticipando en el mes de marzo el 50% de la paga extra, en septiembre se pagaría otro 25% y al final de ejercicios se liquidaría, haría las modificaciones presupuestarias una vez que conociéramos cuál es la liquidación del presupuesto. Ese es el acuerdo en esencia, que fue modificado por las Cortes en la Ley de Presupuestos y fue aprobado por todos los grupos por unanimidad, lo cual no tengo nada que decir, pero que en cualquier caso ha generado una dinámica distinta. Después de pasar la ley por las Cortes, era necesario, para pagar la paga extra, hacer una modificación presupuestaria. Para cumplir esos acuerdos hacía falta hacer una modificación presupuestaria, y eso es lo que llevamos a las Cortes. En las Cortes ya se explicó que la modificación presupuestaria necesitaba una cuantía limitada, porque ya había previsiones en el propio presupuesto para pagar esa paga extra del año 12, pero en cualquier caso lo llevamos, y las Cortes decidieron mayoritariamente que no aceptaban la modificación que se propuso en ese momento. Una vez ocurrido eso, pues el Gobierno ha tomado la decisión, que es la siguiente. Como no podemos no hacer caso a las Cortes, es decir, no nos ha autorizado la modificación presupuestaria, y adelanto que no podemos pagar el 50% porque no nos ha autorizado las Cortes, como consecuencia de lo cual, en estos momentos el Gobierno sí que está en condiciones de pagar, no anticipar, de pagar el 25% de la paga extra del 12, que teóricamente existe un compromiso de pagársela a los funcionarios. Y eso es lo que ha decidido hoy el Gobierno, pagar el 25% de la paga extra. La voluntad del Gobierno es seguir cumpliendo los acuerdos que llegó con la Mesa de la Función Pública, y adoptaremos todas las medidas necesarias para cumplir, dentro del margen que nos han dejado las Cortes, esos compromisos. No hemos podido pagar el 50%, se inicia la tramitación en estos momentos del 25% de una paga extra que, lógicamente, se pagará en el mes que viene. Digo mes que viene porque prácticamente una paga extra en la Comunidad Autónoma de Aragón, una nómina no se puede pagar de un día para otro. Necesitamos un tiempo, porque teníamos previsto pagar el 50%, no pagar el 25%. En cualquier caso, eso es lo que hacemos, y adoptaremos las medidas y las modificaciones o los acuerdos que podamos para seguir cumpliendo los acuerdos. Esto es lo que hacemos y, bueno, yo creo que es una buena noticia para los funcionarios. No es lo que nos hubiera gustado hacer. En cualquier caso, iniciamos el trámite para devolver. Creo que Aragón en estos momentos está a nivel, quizá el director general de la Función Pública, que nos acompaña, luego les podrá hacer todas las aclaraciones que quieran posteriormente a esta rueda de prensa, que seguro que él tiene más datos que yo. Creo que el Estado todavía ha pagado el 50% solo, creo, no sé si es así, y que creo que estamos por delante de muchas de las comunidades autónomas, por no decir de todas, en el pago de la paga extra. Lo cual no quiere decir que a lo largo del año no nos adelanten otras comunidades autónomas. Todo es posible, aunque los tiempos son complejos y complicados desde el punto de vista presupuestario, y habrá dificultades en todas las comunidades autónomas. Esta es una de las decisiones, y la otra decisión, que es más trascendente, porque afecta
al conjunto de lo que yo diría que es la empresa más importante de Aragón. El sector de las administraciones públicas ocupan nada más y nada menos que 75.000 empleados públicos, es decir, el 20% del mercado laboral. La Comunidad Autónoma de Aragón es una parte muy importante de esa situación, que, por decirlo rápidamente, la Administración autonómica son más de 51.000 empleados, de los cuales Sanidad tiene 23.219, el Sistema Educativo 14.920, la Administración de Justicia 1.254. Por eso, de alguna manera, y simplemente como dato anecdótico, pero no solo anecdótico, sino muy importante de referirnos a él, el 43% del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma son mujeres. Es decir, son un sector claramente ladeado hacia el sector femenino sin ningún tipo de duda. No solo es de ahora, siempre ha sido así en cierta manera, pero en cualquier caso quiero resaltar ese dato. Bueno, ¿qué traemos hoy? Es un largo camino que se inicia, y digo un largo camino conscientemente. ¿Por qué largo camino? Porque este proyecto de ley, que ya tuvo una trayectoria histórica en la anterior legislatura, no es exacto, idéntico al del anterior, pero lógicamente recoge muchos de los planteamientos de la anterior legislatura, proyecto que se llevó a las Cortes, pero que no pudo culminar su tramitación parlamentaria. En estos momentos lo que queremos es un largo debate a nivel de los grupos políticos, con participación de los funcionarios, de sus representantes y de todos los interesados en la cosa pública, digo porque hay asociaciones, hay de todo, para que participen en un proceso en el cual se regula las condiciones, se va a regular al personal de la Administración con un objetivo muy claro, o con dos objetivos, yo diría. Uno, prestar los servicios públicos que exigen los ciudadanos, que es el más importante, sin ninguna duda. Y dos, que las condiciones de trabajo y de motivación que vamos a producir a todo ese personal sean las adecuadas desde el punto de vista de una política de personal, que creo que es muy importante para que el servicio sea bien prestado. El nuevo modelo, ¿qué es lo que pretende? Bueno, en principio, tenemos una administración, las reformas de las administraciones públicas en el sistema democrático empezaron allá por el año 84, digo en la Ley de Bases, cuando se reguló la nueva Ley de Medidas de la Función Pública a nivel del Estado, que también participa en estas regulaciones, regulan las bases, nosotros regulamos el resto del desarrollo de esas bases. Bueno, pues el modelo de la función pública, en que fundamentalmente va a afectar también a la Administración local, que no se olvide, y a la universidad, para reforzar sobre todo la cooperación y coordinación entre administraciones, lo cual en una administración con la Comunidad Autónoma de Aragón, con unas características en la administración local como la que tiene, como las que tenemos, la administración local de la Comunidad Autónoma de Aragón se puede parecer en algunas comunidades autónomas, pero en otras no tiene nada que ver, es un mundo totalmente distinto, con lo cual hay peculiaridades que sí que hay que regular de alguna manera pensando en todas esas administraciones locales, sobre todo, por decirlo rápidamente, por los municipios pequeños que tenemos, que lógicamente necesitan de una manera la articulación y la coordinación con la Comunidad Autónoma para garantizar mejor la prestación de servicios sin perjuicio de las competencias autónomas que tiene la Administración local, incluidas las diputaciones provinciales, las comarcas y los ayuntamientos, sin ningún tipo de duda. Quiero recordar que esta ley, cuando está refiriéndose a la Administración local y a la universidad, tiene una vocación que no solo es la Administración pública. Algunos de los principios de esta ley se van a extender también, por ejemplo, al sector público empresarial. Lo digo que la vocación de esta ley sobrepasa el ámbito de los funcionarios y sobrepasa el ámbito del personal laboral que presta directamente servicio por las administraciones públicas. Llega a las entidades públicas, como no podía ser de otra manera, pero también quiere que llegue a las sociedades. Es decir, a pesar de que están reguladas por una legislación de sociedades anónimas, muchas de ellas, en las que tenemos mayoría, sin embargo, muchos de los principios de esta ley van a tenerse en cuenta a la hora de establecer una tutela, un control y, además, unos principios en su funcionamiento sin ningún tipo de dudas. Bueno, respecto a esta materia, ¿qué novedades? Bueno, se va a crear un Consejo de la Función Pública que estará en todas las administraciones, como no puede ser de otra manera, para coordinar de alguna manera todos estos principios y tener un cauce de interlocución entre las diferentes administraciones públicas. Hay nuevas herramientas, va a haber modificaciones importantes en la gestión de las personas, nos vamos a adecuar a la normativa europea y, como consecuencia, a la normativa española, y se va a racionalizar el número de cuerpos funcionariales, pasando a ser 3 únicamente. Ese es un cambio importante que ya estaba en el debate, pero que en cualquier caso ahora se tiene que traducir en la realidad. Un cuerpo superior de la Administración para los graduados. Tengan en cuenta que el concepto de graduado ahora es el de la Unión Europea. Ya no es el concepto que teníamos antes de Grupo A, de Grupo B. Ahora es el concepto de la Unión Europea, que es un cambio radical. El cuerpo técnico para técnicos superiores de formación profesional y el cuerpo ejecutivo para el personal de apoyo administrativo y facultativo.
Va a haber pues 3 grandes cuerpos y lo que se pretende como medida de las más claras en esta es la profesionalizar la función pública. Va a haber medidas muy importantes respecto a lo que ocurría hasta ahora. Despolitizar la función pública es una de las medidas que se van a llevar a la práctica y el sistema que se va a establecer se incorpora el concurso de méritos como sistema ordinario de provisión de puestos de trabajo y determinación de la libre designación como una forma muy excepcional. Ya les adelanto que quizá es uno de los cambios más importantes, el cambio en la provisión con carácter general de las jefaturas de servicio por el procedimiento de concurso de méritos específico para cada una de las características de esas jefaturas de servicio y, además, una novedad muy importante, los jefes de servicio serán temporales y, como ya hay alguna experiencia en alguna administración, y siendo objeto de convocatoria pública cada 6 años. El tiempo que se utiliza de los 6 años es para que no esté condicionado a que cada vez que cambie políticamente una administración tenga por qué producirse un cambio dentro de los funcionarios. La lógica, al defender la profesionalización de las administraciones, es que la administración continúa aunque los órganos de gobierno cambien. Esa es, digamos, la esencia. Este es un cambio radical. Lo digo, es un cambio radical. Es decir, los jefes de servicio se convocarán con carácter específico por concurso y su puesto existirá inamovible, entre comillas, digo porque hay excepciones que se pueden producir. Quiero decir, si hay una falta grave de alguno de los casos, lógicamente se podrá actuar, como no puede ser de otra manera. Pero dicho eso, cada 6 años y cada 6 años habrá otra convocatoria, para lo cual se podrán presentar otra vez el resto de personal que lo estime. Se apuesta por el mérito en la selección de directivos públicos y los puestos de libre designación en los puestos de libre designación de los puestos directivos se encargará la intervención de un órgano técnico que propondrá de 3 a 5 personas, hay que regularlo reglamentariamente específicamente, para que el órgano decisor elija entre las personas que el órgano técnico le proponga. Es una modificación también muy importante respecto a la situación que se produce en este momento. Son cambios radicales que de alguna manera van a impregnar, en mi opinión, lo que va a ocurrir en todas las empresas y en todos los organismos que dependen de alguna manera de las administraciones públicas. Se crea el Tribunal Administrativo de la Función Pública de Aragón. Aquí hay un precedente que lo entienden mejor los que se dedican a temas de contratación, que es un organismo que resuelve todos los conflictos que se producen en la contratación y, además, con una eficacia, por lo menos el Tribunal de la Contratación, el Tribunal Administrativo de la Función Pública, bueno, habrá que ponerlo en rodaje, habrá que ponerlo en marcha y con una peculiaridad que hay tanto este sistema dará lugar a que se garantice el mérito, la capacidad y la publicidad. Es decir, todos van a poder acudir a ese tribunal para resolver los conflictos que se hayan podido producir en cada uno de los criterios que se hayan tenido en cuenta a la hora de seleccionar, tanto en los criterios para las convocatorias como en la selección. Quiero decir, el tribunal tendrá capacidad para decir de una forma independiente. No tendrá ningún condicionante político, lo cual es muy importante, sin ningún tipo de dudas. La evaluación del rendimiento pasa a ser un cambio radical, es decir, hay que evaluar el rendimiento de los funcionarios. Evaluar el rendimiento de los funcionarios exige una comisión de garantías que de alguna manera garantice a todo el mundo que en esa determinación de la evaluación se tengan otro tipo de criterios. En estos momentos las evaluaciones, digo, los que conozcan la jerga funcionarial, hoy, por ejemplo, los niveles se consolidan normalmente por antigüedades de un número de años prestando el mismo servicio que tiene un determinado nivel. Bueno, ahora se tendrán en cuenta los méritos a efectos de que se produzca lo que va a ser, por un lado, lo que es la carrera horizontal y lo que otro caso que es la carrera vertical. Hoy, en las administraciones públicas, lo que existe fundamentalmente es una carrera vertical. Es decir, existen muchos, miles de puestos clasificados por niveles, que van según los grupos y que los grupos van determinados 26, 27, en fin, cada grupo tiene un marco de niveles y que conforme uno pasa un tiempo en un puesto determinado, adquiere un nivel y puede acceder a puestos de 2 niveles superiores. Bueno, todo eso va a cambiar como sistema, pasamos a un criterio de evaluación totalmente diferente. Como consecuencia, vuelvo a insistir, es fundamental para que el sistema se consolide y para que el sistema tenga credibilidad, que lógicamente que se refuerce de una forma muy especial la imparcialidad de los órganos técnicos de valoración. Desarrollar, se ha hablado de la carrera horizontal, la carrera vertical y la promoción interna como los mecanismos que se van a producir. Carrera horizontal, que quiere decir que una persona que esté en un puesto
puede desarrollar también una carrera aunque esté siempre en ese puesto, aunque esté más tiempo en ese puesto, porque se le va a evaluar méritos y capacidades, cosa que hasta ahora funcionaba de otra manera, y luego existe la carrera vertical, que es lo que tradicionalmente ha existido en la Administración, pero que es otro sistema de promover para promover a los empleados públicos. Bueno, la visión ética, aunque ya hay otras leyes que están regulando este tema, que hemos aprobado ya por los proyectos por el Gobierno, simplemente quiero indicarles que, lógicamente, no se podía dejar al margen el Código Ético y de Conducta, que tiene que regular lo que es la función pública y el trabajo de todos los que trabajan para las administraciones públicas, en definitiva, los que colaboran o prestan servicios al conjunto de los ciudadanos. Queremos una Administración abierta, es decir, y digo, hoy coincide con una decisión que se ha conocido sobre el conocimiento o no de la publicación de los nombres de los funcionarios. La vocación del Gobierno es de transparencia absoluta, pero evidentemente estudiaremos jurídicamente la decisión que se nos ha comunicado para estudiarla y ver si se recurre o no se recurre. Pero la vocación del Gobierno es transparencia absoluta. Absoluta, no solo para los órganos políticos, lógicamente dentro de los límites que marque la ley, las nuestras y las leyes que se aprueban también por el Estado, que afectan al conjunto de todos los españoles. Pero en cualquier caso, la vocación de transparencia, que se tiene que traducir en un sistema de información sobre la función pública total, total y absoluto, a todos los niveles, retributivos, no retributivos, etcétera, para que sea conocido por todo el mundo y para que un portal de acceso, para que todo el mundo tenga conocimiento de todo, desde las convocatorias que se hagan, las oposiciones que se convoquen, todo, para que tengan un acceso todos los ciudadanos de alguna manera. Bueno, el anteproyecto, de alguna manera, yo creo que lo que pretende, si quiero reducir en esencia algunas cosas de las que estoy diciendo en este momento, pues un modelo global, completo y sistemático de la función pública de Aragón. Todas las administraciones queremos que de alguna manera se vean reflejadas en este proyecto de ley. Cooperaciones a las administraciones públicas aragonesas, de una forma muy especial, tengo que reconocer, dadas las características de nuestra propia administración, que hay muchos ayuntamientos pequeños, a los cuales, pues, tanto como las pruebas de selección, como la formación, etcétera, la Comunidad Autónoma va a generar los instrumentos necesarios para que todo el mundo pueda tener una ayuda y una colaboración por parte de la Comunidad Autónoma a la hora de generar todo ese tipo de propuestas de la función pública. Hay necesidad de una visión estratégica de recursos humanos. Esto sé que es muy complejo y muy complicado. Digo muy complicado porque hay un principio que ha trastocado todo este tipo de cuestiones, que es los problemas económicos han generado una situación compleja durante todos estos años en que se ha limitado la posibilidad de ampliar el número de personas que trabajan para la Administración. No se ha podido ni reponer las plantillas como consecuencia de las jubilaciones. Ahora se ha empezado a abrir la mano por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero eso dificulta a veces una visión estratégica de las necesidades de las administraciones públicas, pero en cualquier caso la vocación nuestra intención es que se pueda hacer una previsión estratégica para que el sector, que de alguna manera vive también alrededor, y para que los ciudadanos en su conjunto puedan hacer sus previsiones laborales o no laborales o de intentos de pertenecer a esta administración. Reconocemos el principio de la negociación colectiva y reconocemos el principio de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad. Y eso lo digo y lo adelanto ya. La vocación de esta ley por parte del Gobierno es un largo debate, pero también queremos decir que las consecuencias económicas de esta ley, que sin ninguna duda las tienen y que se van a evaluar en un informe económico que se hará cuando se presente el proyecto a las Cortes, la vocación económica fundamentalmente es que durante esta que tenga consecuencias a partir de la próxima legislatura, no de esta, porque si no generaría problemas posiblemente que dificultaría incluso un debate sosegado y tranquilo de una ley que no digo que no tenga que tener consecuencias económicas, pero que evidentemente, dada la situación económica en estos momentos de la Comunidad Autónoma y de todas las comunidades autónomas españolas, creo que es mejor que el debate esté tranquilizado desde el punto de vista económico. Es decir, esta ley sí que tiene consecuencias económicas, pero queremos dosificarlas en el tiempo y preverlas, sobre todo, para la próxima legislatura. Bueno, muchas gracias, consejero. Es el tiempo de ustedes. Vale, yo para el consejero Jimeno una doble pregunta con el tema de la extra, por lo que ha dicho. Interpreto que no se ha planteado en el Consejo de Gobierno la posibilidad de hacer una modificación presupuestaria que pueda agradar a los partidos de las Cortes para que salga adelante. Y la segunda, la puerta abierta a la rendija que deja ayer Podemos planteando una partida finalista para las comarcas de gasto social, ¿eso también se ha planteado para obtener el voto favorable de Podemos en ese sentido? Vamos a ver, el Gobierno se ha planteado dos cosas. Una, que por supuesto tenemos que hacer caso a lo que han decidido las Cortes, no hay vuelta de hoja.
Yo he insistido muchas veces a las Cortes y a los grupos en las Cortes que deben dejar la iniciativa al Gobierno de cómo tienen que hacerse las modificaciones presupuestarias, aunque las aprueben las Cortes. Y lo digo porque los gestores conocen exactamente cuál es su presupuesto. Es muy difícil para alguien que no está en la gestión de un presupuesto saber exactamente dónde tiene un problema o dónde le va a sobrar dinero. En un presupuesto como el de la Comunidad Autónoma de Aragón, en que ha pasado un trimestre, ya casi ha pasado un trimestre, es decir, nada más y nada menos que casi un 25% ya del presupuesto, todo el mundo sabe hacia dónde va su presupuesto, cómo camina su presupuesto. Uno sabe si ha licitado una obra, si va a tener bajas o no van a tener bajas. Uno sabe si las becas de comedor, que no van a restringirse en ningún caso, sabe si en las licitaciones que produce para los comedores, sabe si tiene que gastar más o tiene que gastar menos, porque a lo mejor las licitaciones van a la baja. Todas esas cuestiones son así de reales, no es una teoría, es una práctica, que los gestores la conocen. Quiero decir con ello que el Gobierno sigue defendiendo que es el Gobierno el que tiene que hacer la propuesta de la modificación en su caso, y ayer les dije a los miembros de la comisión que deberían reflexionar, porque desde ese planteamiento, desde la voluntad segura que tenemos todos de intentar resolver los problemas, pues yo creo que deberían aceptar las propuestas que hizo el Gobierno. Se lo dije así y se rieron un poco y no me contestaron. Bueno, pues el Gobierno explorará las posibilidades que existen y las explorará con todos los grupos, no solo con Podemos, va a explorarla con todos los grupos en estos momentos, todas las posibilidades para resolver los problemas. La paga extra también. Pero la paga extra, vuelvo a insistir, yo he escuchado a los sindicatos que plantean que pague igual. Vamos, el Gobierno no puede pagar si las Cortes le han dicho que no. Si no es que, vamos, yo como consejero de Hacienda me encontraría en una situación un poco difícil y no estoy dispuesto a ello. Vamos a hacer caso a las Cortes, pero vamos a tener la imaginación también necesaria para resolver los dos problemas. La paga extra hemos empezado a resolverlo hoy, y las comarcas les adelanto y les aseguro que es una preocupación del Gobierno y como consecuencia encontraremos una solución que a mí me gustaría poder pactarla antes de que llegaran a las comisiones. Pero, claro, hasta ahora no crean ustedes que es fácil a veces hacer propuestas si no te dejan llegar a pactos. En todo caso, consejero, ¿se atreve a vaticinar algún tipo de plazo en el cual podría estar resuelto el problema? No me he planteado ningún tipo de plazo, pero lo antes posible. Yo creo que hay que resolver rápidamente las comarcas y luego habrá que ver cómo resolvemos el tema de la paga extra. Preguntarle también por el fallo que se conoció ayer de la Audiencia Nacional relativo al recurso que interpuso el anterior Gobierno contra el Ministerio de Hacienda por la forma de contabilizar el déficit del año 2013. Bueno, yo solo quiero decirles una cosa. Lo venimos diciendo. Bueno, este debate creo que fue un debate ya antiguo. Es el debate de la anterior legislatura, pero desde que estamos en el Gobierno, yo he venido y el Gobierno ha venido diciendo, todos hemos venido diciendo durante todos estos 6 o 8 meses que ya no sé cuántos llevamos, he perdido la cuenta, los meses que llevamos, hemos dicho que el presupuesto era un desastre. Y siempre he puesto un ejemplo que es muy sencillo de entender. ¿Cómo es posible en un presupuesto que se gasten 800 millones más de lo que están en el presupuesto? Pues eso es lo que ha pasado en este presupuesto. Digo, ¿eso ha sido posible? Sí, ha sido posible porque les inyectaron a este presupuesto 800 millones de financiación del del Fondo de Facilidad Financiera, y autorizó por ley el Gobierno el producir más gasto del que había el presupuesto. Eso no puede ocurrir siempre, eso era un caos, era un desastre, los ingresos no coincidían con la realidad y los gastos no coincidían con la realidad. Fíjese, 800 millones más de los que había en el presupuesto, lo cual indica un poco el caos. Y la Audiencia Nacional me duele que haya tenido que reconocer que el que tenía razón era el Gobierno de España. Digo porque, aunque sea, me siento un poco solidario como Aragón, pero bueno, algo se hizo muy mal. No, si me permitirán solamente por añadir al respecto de lo que ha dicho el consejero algo que conviene que recordemos todos y que recuerden los aragoneses, y es que la presidenta Rudy y el Partido Popular se presentaron en las elecciones pasadas con un lema muy significativo que era venir a poner orden en las cuentas públicas. Y lo que era venir a poner orden se ha convertido en desbarajuste y en desorden, algo que ya, como ha dicho el consejero, ya veníamos avisando prácticamente durante los 4 años de la anterior legislatura, donde que entonces era portavoz y ahora es nuestro presidente del Gobierno, el señor Lambán, le estaba advirtiendo a la señora Rudy que no se empecinara tanto con el cumplimiento del déficit porque eso era sencillamente imposible. Y hubo debates políticos a los que ustedes pueden asistir yendo a la hemeroteca,
en el que constatarán precisamente esto, el aviso que le estaba dando al Gobierno de Aragón por parte del Partido Socialista de que el déficit era incumplible y de que, además, no tenían controladas las cuentas públicas, como ha dicho el propio consejero. Y eso, al final, ¿en qué se traduce? Se traduce en un auténtico fracaso de las políticas de austeridad que se han querido imponer en este país y que quiso imponer el anterior Gobierno de la señora Rudy en Aragón. Ha sido un auténtico fracaso. Las políticas de austeridad lo único que hicieron fue deteriorar los servicios públicos, lo único que hicieron fue mermar los ingresos tributarios y, por lo tanto, el desfase presupuestario es al que se ha referido el consejero. En definitiva, vinieron a poner orden y lo que nos hemos encontrado y lo que ha dicho la Audiencia Nacional es que ha habido un desbarajuste absoluto en las cuentas públicas que gestionó el Partido Popular y la señora Rudy. El consejero de Presidencia ha hablado antes de unas decisiones urgentes que tiene que tomar el Gobierno de España respecto a la financiación autonómica y a la reunión de la Comisión Bilateral. Este Gobierno está en funciones. La situación no sabemos cuánto tiempo se puede prolongar. ¿Cómo es posible solucionar ese tema? ¿Estarían dispuestos a llegar a un encuentro, a un pacto con el Gobierno en funciones respecto a estos asuntos? Y dos, si no recuerdo mal, la proposición no de ley que se aprobó el otro día hablaba de que el Gobierno tenía que hacer una valoración de la deuda histórica que defender ante el nuevo Gobierno de España. ¿Cómo van esos trabajos? No sé si ya tienen algún tipo de por dónde podrían ir los tiros. Bueno, efectivamente, como usted dice, tenemos un Gobierno que está en funciones. Nosotros lo que decimos es que un Gobierno en funciones no tiene que ser un Gobierno huido de la acción política y de la acción pública. Por lo tanto, en fin, para que se reuniera la comisión bilateral no debería de haber problemas, aunque desde luego hasta ahora no nos hemos encontrado ninguna facilidad. Lo que yo les he explicado es cuál es la posición del Gobierno, la posición que va a mantener respecto al futuro Gobierno que haya en España, si se conforma ahora o bien si se conforma a través de unas nuevas elecciones. Y cuando digo del nuevo Gobierno, quiero que lo entiendan bien. Esta es la posición del Gobierno de Aragón para cualquier Gobierno que se conforme, de cualquier color político que sea ese Gobierno que se conforme, que a nadie le quepa la menor duda. Porque lo que estamos haciendo no solamente es defender los intereses de Aragón, como yo les he explicado. Lo que estamos haciendo es contribuir precisamente al equilibrio territorial de nuestro país en términos de redistribución de la riqueza y en términos de igualdad desde Aragón. Es decir, Aragón lo que quiere es aportar precisamente a la conformación de un nuevo país que no se conforme solamente con el crecimiento por el crecimiento, sino que ese crecimiento sea un crecimiento equilibrado para todos los territorios. Y de ahí la importancia que tiene la reforma del sistema de financiación autonómica y de ahí la importancia que tiene también el tratamiento que desde nuestro punto de vista es injusto, que en estos momentos se da por parte del Gobierno de la Nación a todas las comunidades autónomas de España respecto a la distribución del déficit público, que lo que hace es no solamente ahogar a las comunidades autónomas, sino impedir que los ciudadanos tengan servicios de calidad en materia de sanidad, de educación o de servicios sociales, que son precisamente las competencias mayores que tienen las propias comunidades autónomas. Y respecto a la deuda histórica, yo les he dicho también que en esa carta el primer elemento que expone el presidente es precisamente advertir al nuevo Gobierno que se pueda conformar que en el caso de negociaciones con partidos minoritarios de otras comunidades autónomas que exigen para sus territorios la deuda histórica, que Aragón no renunciará precisamente a reivindicar ante cualquier Gobierno la deuda histórica que en estos momentos nos parece que tiene contraída el Estado con nuestra propia comunidad. Y para que eso sea efectivo, evidentemente, nosotros tenemos que presentar unas cifras. Y en estos momentos se está trabajando, yo creo que el consejero de Hacienda está un poco coordinando todo, pues para valorar esa deuda histórica. ¿Sobre qué concepto? Pues sobre mermas tributarias, sobre inversiones que nosotros creemos que se debían de haber ejecutado y no se han ejecutado, sobre legislación estatal que obliga a las comunidades autónomas y que no tiene detrás ningún componente económico. Por ponerles a ustedes un ejemplo, yo que soy el competente en materia de justicia, cuando yo les hablo a ustedes de que la comunidad autónoma tiene que invertir en renovación de aparatos electrónicos, de ordenadores, de dobles pantallas, 1,5 millones, parece que no es razonable que en una competencia transferida el Gobierno de la Nación solamente nos ayude con 100.000 euros. Por lo tanto, ahí tenemos un agujero que le podemos reclamar al Gobierno de la Nación, ¿no? Por lo tanto, se está estudiando. Yo creo que el consejero de Hacienda está pendiente de ese asunto y cuando tengamos ya las valoraciones hechas, no tengan la menor duda de que las conocerán ustedes. Muy bien. Sí, una pregunta más. Al consejero de Presidencia, como responsable del
las comarcas. ¿Usted por qué solución optaría para mejorar esa financiación? Faltan esos 8,8 millones. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Y qué le parece también la propuesta que lanzó ayer el Grupo de Podemos en las Cortes? Y para el consejero Gimeno, si la Ley de Función Pública no va a tener consecuencias económicas esta legislatura, ¿quiere decir que no se va a poner en marcha hasta la siguiente? Gracias. No, bueno, respecto a la pregunta de las comarcas, el consejero Gimeno ya les ha explicado a ustedes cuál es la posición del Gobierno. Quiero decirles algo, porque estoy escuchando en los medios de comunicación al Grupo de Podemos y al Grupo del Partido Popular lanzar balones fuera. Pero el problema de las comarcas estaría hoy resuelto si no hubiese sido por el boicot que hicieron a una iniciativa que llevó el consejero de Hacienda a la comisión de Hacienda de las Cortes. Sí. A la Comisión de Hacienda, y que en estos momentos, en el caso de que se hubiese aprobado, estaría solventado el problema. Por lo tanto, que no lancen balones fuera. La única responsabilidad que hay para que en estos momentos que les estoy hablando, no esté solventado ese problema, la tienen dos partidos políticos que votaron en contra. Eso lo tienen que saber las comarcas, los trabajadores que están adscritos a las comarcas, porque en el fondo lo que estamos diciendo es que lo que corre peligro es precisamente los puestos de trabajo de la gente que está haciendo servicios sociales o monitores deportivos o la gente que está trabajando en materia de patrimonio cultural, es decir, de todos aquellos trabajadores que ejercen sus funciones derivadas de las competencias que tienen atribuidas las comarcas, y eso lo tienen que saber. A partir de ahí, el consejero lo ha dicho claramente, el problema lo tiene que resolver y lo tiene que resolver el Gobierno. ¿Saben por qué? Porque en un sistema democrático de separación de poderes, el Gobierno gobierna y el Parlamento controla. El Gobierno gestiona un presupuesto que ha sido aprobado por el Parlamento. Y esto no puede ser al revés. No podemos convertir esto en una involución que nos haga pensar o que haga pensar a los ciudadanos es que quien gestiona el presupuesto son las Cortes de Aragón. No, el Gobierno es quien tiene que gestionar un presupuesto que ha sido aprobado por mayoría de las Cortes de Aragón. Por eso ha dicho bien el consejero Gimeno que el Gobierno presentará una nueva propuesta para solventar el problema que en estos momentos tienen las comarcas. Y yo, finalmente, quiero mandar un mensaje de tranquilidad, aunque sé que a estas alturas mandar un mensaje de tranquilidad a las comarcas que han estado reivindicando permanentemente una financiación que no supimos o no pudimos darles cuando gestionamos el presupuesto, es que tengan la tranquilidad suficiente que el Gobierno resolverá este problema. Buscará, como ha dicho el consejero, mayorías suficientes para que las Cortes aprueben nuestra modificación de créditos y, por lo tanto, se solventará. Y, como ha dicho el consejero, esperemos que se solvente cuanto antes mejor. Al cederle la palabra se me olvidó lo que me ha hecho a mí. La Ley de Función Pública no va a tener sí. consecuencias económicas. Bueno, el que no entre… Vamos a ver, hay muchas partes de la Ley de Función Pública que no tienen nada que ver con consecuencias económicas. No toda la ley es consecuencias económicas. Lo que le quiero decir es que los aspectos económicos tengan en cuenta que la plantilla de esta Administración es enorme. Simplemente lo que queremos es moderarlos en el tiempo, pero no por nada. Si viéramos que las condiciones de estabilidad presupuestaria no tienen más margen, pues los utilizaríamos. De entrada, en las previsiones que tengo hoy o en las que tenemos en estos momentos, creo que sirve para dos cosas. Uno, para que la obsesión fundamental no sea solo la carrera profesional, que es muy importante, pero hay muchos otros temas que no tienen que ver con carreras profesionales, formas de selección, formas de muchas cosas. Y dos, para que el debate sea más sereno, quiero decir, más tranquilo y que no pasa nada. Quiero decir, a lo mejor se puede aplicar antes. Lo que preferimos es tener garantías de tranquilidad a efectos de que no estemos pensando en una ley de función pública que creo que tiene que ser un buen instrumento, el mejor instrumento posible para prestar los servicios públicos de Aragón. Desde esa tranquilidad, yo creo que si se pudieran adelantar las consecuencias económicas también estaríamos encantados. Pero ya le adelanto que las consecuencias económicas a veces las marca la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que normalmente nos congela, por ejemplo, este año solo ha subido en un 1% la masa salarial, porque nos lo dice así la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Quiero decir que, diga lo que diga la ley, lo he dicho también, a veces todas nuestras previsiones van a estar muy condicionadas también por la situación económica general y por lo que diga el Estado. La actitud del Parlamento
quitándole en cierto modo la gestión del Gobierno. No sé si desde el área económica o desde la propia área política del Gobierno se plantea modificar la relación con Podemos. Lo ha dicho el consejero, intentar acordar los expedientes antes de que lleguen a las Cortes para que no pase lo que ha pasado con los dos expedientes de comarcas y función pública. No sé, insisto, si se plantea al Gobierno dirigirse a Podemos para intentar, como además el observatorio ya no funciona, intentar buscar una relación diferente para no encontrarse con situaciones como esta. No, yo solamente una cosa, consejero. Vamos a ver, el Gobierno no expresa el malestar con Podemos ni con el Partido Popular. El Gobierno lo que hace es simplemente transmitirles a ustedes lo que ha pasado y hacer una afirmación que es obvia. Cuando yo les digo a ustedes que el Gobierno es el responsable de gestionar los presupuestos, parece que eso es obvio. Pero no por el hecho de ser obvio, yo creo que conviene que alguna vez lo vayamos recordando. Y el Parlamento tiene una función que es fundamental, que es el control del Gobierno. Por lo tanto, no hay ningún malestar, simplemente es afirmar algo que ha ocurrido. A partir de ahí, las relaciones con Podemos, oiga, en estos momentos las relaciones con Podemos son de absoluta normalidad. Les diría que en algunos momentos estamos observando que ellos ejercen una posición que ellos anunciaron ya. Ellos anunciaron que apoyaban la investidura y que se situaban en la oposición. Por lo tanto, tenemos que ver con normalidad también pues, algunas de las actitudes que en estos momentos el Grupo de Podemos está teniendo. A partir de ahí, lo ha dicho el consejero, tendremos que negociar y tendremos que negociar con Podemos y con otros partidos políticos también, no solamente con Podemos, porque en la Cámara hay otras fuerzas políticas que tienen algo que decir en materia de comarcas, en materia de la extra y en otras materias que el consejero de Hacienda va a llevar pues, prácticamente cada semana, que suponen modificaciones presupuestarias. Perdón. Sí, no, yo creo que así es. Vamos, de hecho, los presupuestos los aprobamos con esta metodología, nada más y nada menos. Es decir, yo creo que el Gobierno tiene márgenes para, con conocimiento de la realidad, evidentemente nos gustaría llegar a acuerdos, claro, con Podemos y con todos los grupos, que no se engañe nadie, con todos los grupos. Ya le adelanto, hay acuerdos que tendrán que ser con otros grupos que no sean Podemos, a la fuerza. Lo digo por la propia dinámica de lo que se ha aprobado en las Cortes. Hay temas que yo dudo mucho que sea posible llegar a acuerdos con Podemos. Digo, por las definiciones políticas que ellos hacen de esos temas. La concertada, que no tengo ningún apuro en hablarlo. Bueno, pues el Gobierno tiene una obligación, resolver también esos problemas. Bueno, pues tendrá que llegar a acuerdos porque habrá que llevarlos también a las Cortes. Quiero indicar, vamos a ver, el tema de la paga extra y de las comarcas, yo les garantizo que es el problema menor. Ya sé que es el más importante, es el problema menor, porque sé que se va a resolver. Lo ha dicho el consejero de Presidencia, que las comarcas estén muy tranquilas que se va a resolver. Digo las comarcas. Los funcionarios ya les hemos pagado el 25%, ya tienen un motivo de satisfacción importante, seguro, de la voluntad del Gobierno. Ahora, vamos a respetar las reglas que nos hemos puesto entre todos en las Cortes, pues por supuesto. La experiencia va ayudando a todos a conocer mejor todas estas cuestiones, a los grupos políticos también. El Gobierno lo que no quiere renunciar es a su responsabilidad de presentar iniciativas. Vamos a ver, el Gobierno quiere decir lo que tiene que decir. Es decir, si un consejero de un área me dice que le pueden sobrar dinero en una partida presupuestaria, pues yo creo que yo le voy a defender como consejero de Hacienda, porque él sabe cómo tiene que gestionar su presupuesto. Y intentaremos convencer a todos los grupos. Pero bueno, la experiencia de todos va aprendiendo. Yo les digo una cuestión. Yo creo que ahora están arrepentidos de lo que hicieron. Sí, una última. ¿La última? Sí, la última. No se les nota. Ustedes lo notarán poco. Yo les aseguro que lo noto bastante. Y lo digo porque hablo con las comarcas y hablo con todo. Vamos a ver, en las comarcas y en todos los sitios están todos los grupos políticos. Esto no es una cosa, esto es una cosa más compleja. Hoy saben que hoy no hay una paga extra del 50% todos los funcionarios. ¿Por qué? Porque las Cortes han dicho no. Eso lo saben. Y las comarcas saben lo mismo. Como consecuencia de lo cual el Gobierno tiene los instrumentos necesarios para resolver ese problema, sí. Y tenemos más problemas. Yo siempre digo que el presupuesto es una cosa muy viva y es que es verdad. Hay problemas mucho más importantes que estos les aseguro que se van a resolver, no tengo ninguna duda. Y los que vienen, que son más difíciles también. Y además intentaremos cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria. Sí, una última rápida. Subyace de sus palabras como que el sistema que ustedes mismos aprobaron en las Cortes de control de esas modificaciones de crédito no les acaba de gustar. ¿Se arrepienten de esa decisión? ¿Creen que no es un sistema adecuado? Porque, claro, no hay que olvidar que el control
parlamentario al que se somete cualquier modificación de crédito en Comisión de Hacienda lo aceptaron ustedes también en las Cortes. No, pero al final no subyacen, no busque usted unas interpretaciones que yo no he querido dar. Lo que he querido decirles es que, lo ha dicho ahora el consejero, al hilo de que ¿cómo van a resolver ustedes esto? ¿Van a hablar con los grupos? ¿No van a hablar? No, la iniciativa, la gestión del presupuesto parte del Gobierno y, por lo tanto, el Gobierno lo que tiene que hacer es presentar a las Cortes una iniciativa, no al revés. De ahí esa afirmación que he hecho yo, que es obvia, pero que todo el mundo tenemos que entender, que es que el Gobierno gobierna, desarrolla los presupuestos y las Cortes controlan. Pero bueno, eso es lo que se está haciendo con absoluta normalidad. Lo que le quiero decir es que en esto, como en otras modificaciones de crédito, tiene que ser el Gobierno el que lleve la iniciativa. Por lo tanto, el cuándo, el cómo y el de dónde se va a sacar el dinero, eso lo dirá el Gobierno y lo presentará a los grupos. No entiendan otra cosa de mis palabras. Sí, una última cuestión. El consejero Sora anunció en el último pleno que en este Consejo se iba a aprobar el plan demográfico. No sé si al final se ha pospuesto. No, sí. Ha anunciado el consejero que está haciendo dos directrices. Una de ellas es precisamente la que alude usted sobre el nuevo plan de demografía de Aragón. Sí. En todo caso, si quieren ustedes, como decimos siempre, contacten con el propio consejero y les ampliará la noticia. Sí, simplemente los digo porque formo parte de ella. Se ha reunido la comisión delegada que ha aprobado esos temas. Había una comisión delegada, ahora no tengo aquí los papeles y no se lo podría informar, en la que formo parte, pero que había una comisión delegada que ha tratado todos estos temas. Se reunió, les puedo decir. Muy bien, muchas gracias.